Si pudiera darte un consejo, te diría: escribe, ya sea una carta, un diario o alguna que otra nota mientras hablas por teléfono, pero escribe. Escribir nos acerca a Dios y al prójimo. Si quieres entender mejor tu papel en el mundo, escribe. Bien, vamos a empezar con nuestra última sesión. En esta primera parte, porque vamos a tener dos partes, como les comentaba la semana pasada. En esta primera parte vamos a recordar más o menos qué es lo que hemos trabajado a lo largo de estas 6 sesiones que hemos tenido, ¿no? En la primera parte hemos trabajado casi en paralelo ambas estrategias, ¿no? Tanto las estrategias de comprensión como las estrategias de producción de textos. En cuanto a las estrategias de comprensión, lo que hemos visto ha sido niveles de lectura, hemos visto que son 3, ¿verdad? Y que esos 3 niveles están tipificados por capacidades que cada persona, sea niño, adolescente o adulto, debe desarrollar en un nivel, digamos, adecuado, ¿no? Es aquí donde está toda la polémica de que cómo es posible que los países latinoamericanos, y todos los latinoamericanos en realidad, están en una situación bastante crítica, ¿no? En cuanto a la comprensión de lectura. O sea, los niños que forman parte de las evaluaciones, los niños y adolescentes que forman parte de las evaluaciones internacionales, en este caso PISA, que es la más común, la más criticada, digamos, ¿no? Que en realidad simplemente es un modelo de prueba, ¿no? O sea, PISA no es un diseño específico, simple y llanamente es un modelo de prueba, como lo es CERCEN, como lo es la ESE que la tenemos nosotros en el Perú, es el mismo modelo. Lo que está midiendo es competencias de nivel lector, es decir, un niño comprende o no comprende lo que lee, y si comprende, ¿en qué nivel comprende? O sea, comprende en un nivel literal, comprende en un nivel inferencial o comprende en un nivel típico, ¿no es cierto? En nuestro país, en la última PISA del 2009, han sido 65 países participantes, Perú ha quedado en el puesto 63. ¿Quiénes están a la vanguardia? Los países asiáticos, ¿no? Curiosamente, los asiáticos y los europeos por ahí se van disputando los primeros lugares, ¿no? Luego hemos visto, a partir de una estrategia muy sencilla, que es la estrategia de las inferencias, y cómo estas inferencias pueden darse no solamente como tales, sino que a partir, por ejemplo, de una adivinanza, ¿no? A partir de plantear situaciones hipotéticas en las cuales obligamos de alguna manera que la persona, niño, adolescente o adulto, no plantee ciertas hipótesis. Aquí estamos desarrollando parte, ¿no? Importante de lo que es el pensamiento típico, y ese primer nivel se llama nivel inferencial. Luego hemos visto una estrategia de parafraseo, ¿no? Que no es otra cosa más que decir lo mismo, pero con otras palabras, o sea, lo que yo entiendo con mis propias palabras, digamos. Hemos visto también una estrategia de subrayado, ¿no? Que en este caso hay que tener cuidado qué subrayamos y por qué subrayamos, ¿no? Utilizar un subrayado estructural es lo más adecuado para si es que yo quiero, ¿no? Comprender ese texto, si es que lo estoy utilizando de acuerdo, ¿no? A las necesidades que yo tengo. Lo estoy utilizando por divertimento, lo estoy utilizando simple y llanamente porque tengo que cumplir con una tarea, con un trabajo. Luego hemos visto también la estrategia de sumillado, que no es otra cosa que reducir, ¿no? Todo un párrafo a una oración, ¿no? Recuerden ustedes que hemos trabajado también estructura del texto y hemos visto que los textos tienen básicamente una introducción, un desarrollo y una conclusión, digamos, ¿no? A nivel general. Luego hemos visto jerarquización de la información y ahí vimos solamente 2 tipos de jerarquización, vimos solo mapa conceptual y cuadro sinóptico, que digamos son los esquemas de jerarquización más usados, ¿no? Y que nos permiten de alguna manera tener como una especie de resumen, ¿no? Jerarquizado de las ideas en este tipo de esquemas, ¿no? Digamos que esas serían las estrategias de comprensión que hemos trabajado a lo largo de este curso. Luego, en paralelo, hemos visto algunas estrategias de producción de texto. En primer lugar, hemos visto qué estrategias podemos utilizar cuando estamos frente a la página en blanco, es decir, la generación de ideas, ¿no es cierto? Luego hemos visto estrategias específicas para redactar textos. Hemos estado redactando desde la primera sesión una serie de textos, digamos, descriptivos, ¿no? Que han partido, ¿no? De múltiples ideas y de mucha libertad. Luego, esa libertad se restringió y estuvimos viendo, ¿no? Una redacción de textos a partir de otra tipología textual. ¿Se acuerdan la selección de textos que tenemos en una separata exclusiva de fotocopias? Y cada uno de ustedes por equipos tuvo que leer un texto y a partir de esa lectura crear un nuevo texto, ¿no? Esa es una estrategia para producir textos. Luego, dentro de los modelos textuales hemos visto exclusivamente texto argumentativo y digamos que hemos visto un texto argumentativo de un nivel básico.
información, ¿no? O sea, tampoco es que hayamos podido hacer mucho, ¿no? en el nivel argumentativo. Hemos empezado, digamos, con la parte argumentativa y para ello utilizamos exclusivamente un tema que partió de un texto poético de Blanca Varela, como ustedes bien recordarán. Luego, en lo que es el aula virtual, vimos una estrategia que a mí me parece muy rica y muy significativa, que fue Cadáveres Exquisitos, ¿no? Que consiste en que cada persona plantea, ¿no? un verso, una línea, ¿no? máximo una línea, que puede ser una frase, puede ser una oración, puede ser un verso, etcétera, o una palabra, y a partir de ella las demás personas van integrándose, ¿no? Y en función a eso todas vamos respondiendo y al final armamos un texto lógico y coherente. Si ustedes habrán leído dentro de la plataforma todo lo que han escrito ese día, o sea, yo no sé cómo, pero es lógico y coherente. No me pregunten cómo, pero esta estrategia siempre funciona así y funciona bien. Luego hemos hecho en la parte de producción también unas sesiones de foro, que fue sobre todo la semana pasada, ¿no? Porque tuvimos un foro libre una semana antes y luego ya la semana pasada, digamos que todos nos vimos obligados a contestar los foros porque estábamos ahí dentro de la hora de clase, ¿no? Y una sesión de chat que también fue bastante simpática e interesante, porque todo esto ha versado sobre el tema de la importancia, ¿no? de si es o no importante o qué debemos hacer para incrementar estos niveles de comprensión y producción de textos a nivel general, ¿no es cierto? Bien. Antes de pasar a la siguiente parte, a mí me gustaría invitar a la única participante que me contestó y que se anotó con una semana de anticipación, que es Gabriela Torres. Gabriela, pasa por aquí, por favor, y ella nos va a dar sus opiniones en general del taller y de la importancia de comprender y leer texto. Vente por aquí, vente a mi lado. Si quieres usar el micrófono, si tu voz no está. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Sí, se escucha bien. No necesitamos. Bien. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Torres y así como de repente muchos de ustedes, mi interés en un principio en este taller fue mejorar tanto mi comprensión de la lectura, en los textos, así como también poder escribir y producir un texto coherente y que sea fácilmente entendible por la persona que lo va a leer. En principio para mí la apreciación que puedo dar de este taller es que lo encontré bastante útil. Creo que he aprendido un poco a sistematizar mis ideas, a ordenarlas. Sobre todo el ejercicio del texto argumentativo me sirvió mucho porque yo generalmente cuando escribía un texto lo hacía de repente de alguna manera muy pragmática, de repente siguiendo una metodología, un orden más que metodología, pero este ejercicio me sirvió mucho para estar consciente de las etapas que hay que seguir. Cómo ordenar bien mis ideas, cómo distribuirlas bien en el texto, separando una idea distinta en cada párrafo, por ejemplo, algo que me costó un poco, pero creo que fue un buen ejercicio. Y bueno, también con respecto a los tipos de lectura, cómo inferir información desde una lectura, creo que ha sido bastante útil. Creo que me va a servir también en el trabajo que estoy realizando, que planeo realizar en el futuro. Y también una experiencia podría ser, ojalá pueda dar un taller de corrección de estilo, que es lo que estoy bastante interesada. Pero para eso creo que también es importante poder redactar bien, o sea, saber que estoy redactando bien un texto, ¿no? Para luego poder mejorar y abocarme en lo que es la corrección de estilo. Con respecto a la importancia de la lectura y la escritura que Yana también planteó en el mail que nos envió, creo que definitivamente es muy importante desde que somos niños. En principio para poder razonar mejor, para aprender a expresarnos mejor, tener un mayor vocabulario que nos ayude a expresarnos con propiedad en distintas situaciones en las que nos veamos envueltos, ya sea como ya personas adultas, que en este caso somos todos, a nivel laboral también. ¿Cuántas veces de repente muchos de nosotros hemos recibido algún mail de algún jefe o algún compañero en que sentimos que nos expresa o se dirigen hacia nosotros en una forma un poco ruda, o de repente, ¿por qué me dice esto o tal cosa? Y eso a veces sucede porque utilizamos palabras o redactamos de una manera que de repente podría ser mejor si es que también nosotros nos abocamos justamente a querer mejorar y también a evitar incluso inconvenientes, ¿no? A veces hay personas, lo digo por mi experiencia, que escriben tal cual hablan, ¿no? Y en el caso de los mails, que es un medio de comunicación de repente un poco más informal que lo que eran antes las cartas, también invita un poco a la informalidad, pero siempre en el entorno laboral creo que hay que conservar cierta formalidad
calidad, para siempre tener presente a quiénes nos dirigimos y en qué términos nos dirigimos y qué relación vamos a obtener de la persona que recibe nuestro mensaje, si es la que realmente queremos. Ahora, en el caso de los colegios, o lo que también planteaba Eliana en la clase pasada, qué se puede hacer para mejorar los niveles de comprensión, empezando desde los niños, ¿no? Que son las personas que en este momento están en el proceso de aprendizaje. Mi modesta sugerencia, creo que en primer lugar, bueno, no sé muy bien cómo es el tema de la educación para los niños ahora, o sea, el sistema en sí, ¿no? De lo que es lectura y escritura, pero lo que yo puedo comentar como experiencia propia y de repente podría servir es que creo que desde muy chicos hay que buscar la lectura. Yo recuerdo que a mí en el colegio me hacían salir frente de toda la clase a sostener el libro, así de tal forma como tenía que voltear la página y nos hacían parar delante de todos para que la profesora chequee si realmente estábamos manipulando bien el libro, si volteábamos bien, cómo leíamos, nos corregía incluso la entonación de cada palabra cuando leíamos y delante de todo el salón, ¿no? Entonces eso también nos ayudó un poco a desenvolvernos un poco más. Y también teníamos un libro de lectura que justo hace unos días le pregunté a unas sobrinas mías que tenían un libro de lectura en su colegio. Me dijeron que no, que tienen un plan lector, pero no un libro de lectura. Me refiero, por ejemplo, en un solo libro hay poesía, hay historia, hay un artículo periodístico, obviamente de acuerdo al vocabulario de los niños. Creo que en mi caso eso sirvió bastante para incentivar lo que es la lectura. De repente, en la época que yo fui niña acá en Perú, en realidad no sé cómo habrá sido el sistema de la lectura, mi esposo me explicó un poco. Yo no crecí acá, entonces por eso yo ponía en el foro que no podía opinar mucho y en base a eso sugerir, ¿no? Pero mi propia experiencia, digamos, es lo que creo que podría funcionar. Definitivamente creo que se está en el camino, tal como comenta Eliana, con respecto a las evaluaciones. Aún falta mucho por hacer, pero creo que todas las personas que estamos acá al menos manifestamos un interés. Hay muchos que son profesores y eso es bueno, ¿no? Porque de alguna manera van a poder transmitir todo lo aprendido aquí a sus alumnos y así de poco a poco ir mejorando. ¿Dónde estudiaste, Lorena? En Argentina. Hace muchos años. Claro, mejor me quedé sepa, yo también, hace 40 años. Lo que acaba de mencionar Gabriela es algo bien importante, ¿no? Ella mencionaba de que ella recuerda, y yo no sé cuántos de ustedes si se ponen en este momento así a pensar qué hacían cuando ustedes leían en el colegio, cuando estaban en la primaria, porque en realidad, como ustedes habrán notado, todas estas estrategias que hemos aprendido nosotros, digamos que las aprendemos con mucha facilidad porque somos adultos también. Entonces, en nuestro caso, yo les he planteado una estrategia la semana pasada que fue Cadáveres Exquisitos y que obviamente con ustedes salió en 2 minutos. Estábamos haciendo la estrategia y todos estábamos involucrados y todos estábamos respondiendo y todos estábamos trabajando en ese mismo nivel. ¿Se dan cuenta? Eso es mucho más complejo de lo que aparentemente es para ustedes, porque como adultos nosotros ya traemos un bagaje cultural y educativo de toda nuestra vida, sea que tengamos 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? De mientras más años tenemos, por lo menos tenemos más experiencia, que es lo único bueno de tener más años. Exactamente, por ahí hay alguien que me da la razón, ¿se dan cuenta? Bien, entonces ella mencionaba algo que es muy importante. Es cierto, el sistema educativo en el que nosotros nos hemos formado, ¿no? En la primaria, digamos, era un sistema totalmente rígido, totalmente distinto al que es hoy en día. Si ustedes tienen hijos en el colegio o los que son profesores aquí no me dejarán mentir, ¿no? Hoy en día digamos que tenemos un plan lector, es cierto, pero ese plan lector también está únicamente y exclusivamente dedicado a la parte de literatura. No es que yo esté en contra de la literatura, yo amo la literatura, estudié literatura, tengo una maestría y un doctorado en literatura, pero yo creo que es importante que los niños pasen por una experiencia de lectura que tenga que ver con todo tipo de textos, no solamente con los textos literarios. Entonces, ustedes tienen hijos, sobrinos, ¿no? El hijo del vecino, no importa, no siempre traten, ¿no?, de llevar a esos niños a una lectura mucho más reflexiva, porque los chicos leen en un sentido muy literario.
¿no? Y eso también se debe a que por años nuestros planes de lectura, incluso el último, ¿no? El DCN del 2009, que digamos sigue manteniendo la literatura y contempla ciertos aspectos desde la parte formal, de la parte de niveles de lectura, que es lo que nosotros hemos trabajado, pero seguimos manteniendo los textos literarios como prioridad. O sea, es cierto, la literatura es muy rica, es un texto entretenido, cierto, es también bastante complejo, porque yo me acuerdo, ¿no?, en mis épocas escolares de secundaria haber leído, qué sé yo, pues El Quijote o Mio Cid, buenas noches, adelante, en un tercer año de secundaria, lo cual es casi un crimen, ¿no? Es lógico, o sea, ¿cómo podían pedirnos, ¿no? Y los que han estudiado y que algunos tienen acá a mi edad, o sea, son de mi generación, o sea, ¿cómo podían pedirnos que leyéramos un Quijote, un Mio Cid, cuando estaban escritos además, no como ahora? O sea, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos tienen ahora unas versiones adaptadas del Quijote, adaptadas del Mio Cid, y no eran las versiones que nosotros leíamos en el español antiguo y no entendíamos nada. Yo por lo menos, yo recuerdo que esos eran mis textos de tortura, ¿no? A mí siempre me gustó leer, pero honestamente yo nunca entendí el Quijote hasta que tuve como 32 años y fui a un taller con Luis Jaime Cisneros y recién aprendí a leer el Quijote, digamos, ¿no? En la versión clásica, no en la versión adaptada. Pero es cierto, o sea, muchas veces confundimos los fines de la lectura. O sea, si estamos enseñando a leer, tenemos que enseñar a leer paso a paso. Y los textos literarios nos ayudan. Hay textos lindísimos, hay poesía para niños, ¿no? Es más, los escritores que vienen hoy, por ejemplo, muchos de ellos escriben para jóvenes y adolescentes, ¿no? Y hay muchos textos que podrían ayudar, pero hay textos que tienen que leerse a una edad determinada. O sea, un Quijote de la Mancha no se puede leer en un tercero de secundaria. O sea, se tiene que leer cuando tienes por lo menos 20 años. No se tendría que ser un texto obligatorio de pregrado en realidad, porque hay ciertos contextos culturales, ciertos contextos históricos que van a crear una serie de dificultades en la lectura. Entonces, en lugar de fomentar la lectura, lo que hemos hecho durante muchos años también ha sido desmotivar a la lectura. O sea, les damos, ya, lee, qué sé yo, pues 100 años de soledad, cuarto año de secundaria. O sea, si ese chico no ha pasado por un proceso de lectura adecuado desde la primaria hasta el cuarto año de secundaria, o sea, va a ser imposible que entienda 100 años de soledad, ¿no? Porque aparte de todo un discurso literario, hay todo un análisis que se tiene que trabajar con los textos. O sea, por eso es que los textos literarios tienen que darse en el momento adecuado, para el público adecuado y en la edad formativa adecuada. Si somos adultos podemos leer cualquier cosa, ¿no? Pero digamos que cuando estamos en la época de formación, sobre todo en la primaria y en la secundaria, hay que cuidar qué tipos de textos, ¿no? Ahora, el problema es ese, que PISA no evalúa textos literarios. Entonces, por eso tenemos esos resultados. Es recién hace como 5 o 6 años que en nuestro país se les enseña a los chicos ya textos discontinuos, se les enseña a leer mapas, se les enseña a leer, por ejemplo, un recibo de luz, y es parte de un texto, porque también es texto, los textos informativos, periodísticos, ¿no? Entonces, digamos que ese enfoque de la lectura ha cambiado en nuestro país en los últimos años. O sea, los últimos, digamos, 9 años han sido toda una etapa de cambio en la educación peruana. Se crea la OMC, empezamos a tener evaluaciones nacionales como la S, que se aplica solo en segundo grado. Entonces es otro gran problema, que no sabemos cómo estamos en los demás grados, ¿no? Y consecutivamente, pues nuestros resultados, digamos, que reflejan lo que realmente tenemos, pues, ¿no? Yo que enseño en la universidad pregrado, digo, sí, pues, o sea, los resultados dicen lo que realmente estos chicos son. No saben leer, no comprenden lo que leen, no saben escribir, no saben hablar, ¿no? Entonces, es verdad, estamos así. Bienvenida, Lucy Calvo. Buenas noches, toma asiento. Toma asiento. Ahorita te invito a la mesa. Bien, ¿alguien más que quisiera pasar? Muchísimas gracias, Gabriela, te pasaste. ¿Alguien más que quisiera pasar aquí a hacer sus comentarios a nivel personal? Nadie se anima, qué tímidos que son. Nadie más me va a acompañar, qué barbaridad. Bien, entonces, si nadie más va a participar, voy a invitar a Gerardo, que ya nos está aguardando, para que nos haga entrega de los certificados. Gerardo trabaja en la oficina de extensión universitaria, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias a él y a las gestiones que esta oficina realiza es que este taller se lleva a cabo. Gracias a ellos es que tenemos todas las semanas nuestros materiales, que podemos contar con las salas de cómputo para trabajar el aula virtual. Todo es gestión desde esta oficina de la universidad. Él se va a encargar de entregarle los certificados y de pasar las encuestas respectivas, ¿verdad? Ok, Gerardo, te dejo el micrófono. Está bien, sí. Una pequeña preguntita. Ajá. Primero voy a agradecerle a Gabriela, que sé bien hablas. Me dijo eso de la corrección de estilo. Ajá. O sea, en algún momento nos cuentas un poquito. Ya, perfecto. Ok.
Bueno, buenas noches, gracias a la profesora. No somos tan buenos como ella dice, pero hoy, por ser el último día de clases, les vamos a repartir las constancias a quienes hayan asistido a por lo menos 4 de las 6 sesiones, y también vamos a pasar una pequeña evaluación de lo que es el curso. ¿Por qué ha sido? ¿Me ayuda? Bueno, muchas gracias. Voy a ir llamándolos para entregarles las constancias, y también voy a ir pasando esta lista que es para que firmen al costado de su nombre por la recepción de la constancia. Julio Baez. Vengan por aquí los que están recibiendo certificados para que firmen la recepción del mismo, ¿ya? Grace Corcuera. Los que han recibido certificado, vengan por aquí, por favor. América González. Bien, ahora que ya todos tienen sus certificados, no se pueden ir, porque nosotros tenemos que continuar. Recuerden que tenemos 2 partes esta noche. Ya llenaron sus encuestas, ¿no? Les recuerdo que a partir de septiembre se va a dictar otro taller que está a mi cargo, pero es un taller de lectura crítica, así que los que estén interesados me escriben un correíto para informarles la fecha exacta de inicio, los días en los que se va a dictar, ¿no? Cualquier sugerencia, queja, reclamo, pueden escribirme, no hay ningún problema. En esta segunda parte voy a invitar a las personas que han tenido la gentileza, a los escritores que han tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Ellos son Atala Matelini, que ya está presente, que los invito a pasar a la mesa, vengan por acá. Lucy Calvo, y creo que Max Palacios está por ahí. Max, ¿puedes pasar por aquí, por favor? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias a los 3 por regalarnos estos minutos de su tiempo. Yo sé que todos ellos son personas muy ocupadas y con múltiples actividades, pero han tenido la gentileza de aceptar esta invitación, así que a nombre de la universidad, en el mío propio y en el de todos mis participantes, les doy muchas gracias y la bienvenida a este taller que hoy termina. Ellos están aquí específicamente para hacer un comentario, ¿no? A título personal, evidentemente, acerca de cuál sería la misma pregunta que les planteé a ustedes, ¿no es cierto?, la semana pasada y que hemos estado contestando a través del foro. ¿Cuál sería la importancia, ¿no?, que tiene tanto la lectura y la escritura en la formación de una persona, sea que ésta sea un niño, un adolescente o un adulto como nosotros? Así que voy a dejar en primer lugar la palabra a Atala Matelini, que se encuentra aquí en mi pasado. ¿Está bien? Atala, muy buenas noches. Atala Matelini es una poeta peruana, es una escritora muy reconocida tanto a nivel nacional e internacional. Yo les he pedido a cada uno de ellos que traiga por ahí algún texto y se escribiera un tiempito ahí para que lo puedan compartir con ustedes. Atala es miembro de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional, a la cual yo también pertenezco. Es amiga mía de hace muchísimos años, tiene muchos libros publicados, nos ha representado a nivel de país en muchos eventos internacionales, así que para mí es un placer tenerla esta noche conmigo. Un aplauso para ella, por favor. Te agradezco mucho esta invitación y agradezco también a ustedes porque están aquí presentes y que nos van a escuchar. Sí. Bueno, ¿qué podría decirles yo en mi caso, no? Yo digamos que soy una poeta autodidacta. Ese es más duro para poder empezar, ¿no? Desde chica tuve la idea de escribir. Era hija única y bueno, mi madre me regaló el Tesoro de la Juventud, que para mí fue un gran tesoro, ¿no? Un tesoro porque ahí, bueno, antes no había televisión, lo único que podíamos tener es un libro de interés importante, ¿no? También me gustaba, mi madre tenía un hermoso jardín en su casa y me gustaba ponerme a escribir debajo de una ramada muy bella de bugambilia y jazmines. Y bueno, escribía yo ahí, pero como era mi gran secreto. Llegó un momento en que tuve que viajar con mi abuelita, me acuerdo, a Buenos Aires, y guardé mi tesoro, ¿no? Mi tesoro lo escondí en un cajoncito.
Pero cuando regresé me di con la sorpresa que madre había hecho la limpieza y había botado mi gran tesoro. La primera prueba de que iba a ser una poeta. Y bueno, así fui creciendo en el colegio, estudiando. Me gustaba mucho leer libros importantes, bueno, que hasta a donde podía llegar a entenderlo, como bien ha dicho nuestra amiga, ¿no? Porque hoy en día hay más facilidad para que los niños lleguen a entender. Acaba de llegar Elvirita Ordóñez. Adelante, Elvirita. Sí, pues bueno. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, antes que nada me casé muy joven, tuve 5 hijos, pero siempre seguía escribiendo, hasta que llegó el momento, en el año 1986, recuerdo muy bien, conocí a la gran poeta Catalina Recabarren, y bueno, dije yo, aquí voy a presentarle mis poemas. Y efectivamente tuve la gran alegría de que ella los aceptó, me publicó, me acuerdo muy bien, en una antología, y ese fue el comienzo. Es una lucha muy fuerte salir adelante, ¿no? Más, como les digo, sin tener conocimiento de universidad ni nada de eso, uno misma se va forjando, ¿no? Mucho vale, creo yo, el sentimiento que uno tiene. El sentimiento que uno tiene y la formación espiritual también. Y ahí puede ser el principio, ¿no?, de un poeta. Analizarse uno mismo, sí, que uno tiene ese don, ¿no?, tan hermoso que Dios nos ha puesto al nacer. Yo creo que todos tenemos ese don, la semilla que Dios ha puesto en nosotros. Y podemos, si tenemos algo de amor por la lectura, por la poescritura, podemos salir adelante. Gracias, Atala. A mí me gustaría hacerte una pregunta, solamente para cerrar el tema contigo y darle paso al siguiente o a la siguiente invitada, y es, ¿cómo fue ese paso para ti de la lectura a la escritura? O sea, ¿cuándo fue la escritura, digamos, no la escritura a nivel infantil, cuando escribías, y digamos, cuando uno es niño nunca sabe qué va a hacer finalmente? ¿Cuándo fue ese paso consciente de la escritura a nivel profesional, digamos? ¿Cuándo pasó ese proceso de la lectura a ser una escritura profesional? ¿Cuándo te diste cuenta, ahora estoy en este camino? Bueno, como les cuento, me daba tiempo cuando me casé, porque yo me casé muy joven. Y al comienzo veía yo mis poemas, lo leía y francamente que no los veía muy simples, ¿no? Pero poco a poco uno va analizando, va viendo la misma vida le va dando, uno tiene que hacer, como dicen, de la vida poesía, ¿no? Puede ser uno una persona muy sencilla, pero llega un momento en que uno madura interiormente, mentalmente. Tal vez el amor ayuda mucho, ¿no? El amor, todo lo que está a nuestro alrededor, porque uno puede escribir, hay tantas cosas sobre lo que podemos escribir nosotros. Tala, muchas gracias. Voy a darle la palabra a continuación a Lucy Calvo. Lucy Calvo es una poeta peruana también, ha vivido muchos años en Chile y por ende ha establecido muchas relaciones a nivel cultural con este hermano país. Yo tuve la oportunidad de estar con ella por allá en algún evento en el cual participé, y realmente el trabajo que Lucy Calvo ha desarrollado como embajadora cultural, no saben, es increíble, ¿no? Lucy Calvo nos ha representado también a nivel Perú en muchos eventos internacionales, forma parte de
muchas, la Comisión Internacional del PEN, la cual formamos casi todas nosotras, creo que sí, las 4, ¿no? Todas estamos metidas en esa comisión y hemos estado en muchas. Y Lucy, bueno, tiene una amplia experiencia, no solamente como escritora, como una extraordinaria poeta, porque realmente escribe maravillosamente, y luego les voy a dar un tiempito para que cada uno de ellos lea por lo menos un texto para que ustedes puedan apreciar el trabajo de ellos. Lucy realmente es una embajadora de nuestra cultura, de nuestro país, lo ha hecho por muchos años allá, la tenemos ahora más tiempito con nosotros por acá, y realmente su poesía es una poesía que ha sido muy bien criticada, no tanto a nivel nacional como internacional. Voy a dejar con ustedes a Lucy Calvo, un aplauso para ella. Muy buenas noches, muchas gracias por ese aplauso. Y muchas gracias, Eliana, por esa presentación. Hablar sobre la importancia de la escritura, creo que para todos nosotros es un lugar común, porque todos hablamos sobre la importancia de la escritura en mayor o menor grado, pero se dan cuenta que la escritura es la palabra del mudo, porque nosotros podemos hablar por la boca aquello que nuestro cerebro transmite. El mudo escribe. ¿Se dan cuenta ustedes de la maravilla de poder hablar y poder escribir? Es manejar las dos palabras simultáneamente. Eso es maravilloso. Ahora, el poeta es básicamente un comunicador de distintas cosas, de distintas instancias. Momentos puedan ser dolientes, contingentes, románticos, pasionales, de todo tipo y estilo. Imagínense ustedes la maravilla de escribir y poder acercarse a alguien a quien nunca se ha visto y nunca se verá. Porque desde el momento en que yo lo pongo en un libro y por eso me acerco a otras personas, esas personas nunca me verán ni yo a ellas, sin embargo saben del más íntimo sentir. Porque una cosa es que yo hable, pero lo que yo pongo acá es algo mucho más profundo. Y una persona que nunca me ha visto conoce el yo profundo de mí. Eso en realidad es maravilloso, es un llegar a comunicar verdadera y plenamente. Y decir la poesía por escrito o hablado es ser tan fiel en el acercamiento, porque la palabra poética es lo más fiel que hay, es lo que sale en determinados momentos y para determinadas cosas. No sale siempre. Entonces, ese es el momento, es la luz, es el germen de la simiente del poeta, en mayor o menor grado. No hay poetas malos ni poetas buenos, hay poetas nada más. Porque eso de la tasación de mejor o peor es totalmente subjetivo. A cada quien, como le llegan las cosas, es así como lo tasa y así como lo califica. Y cuando uno se quita, podemos decir, la ropa, se desnuda enfrente de los demás, yo no lo considero malo, pero lo considero superior lo que hace el poeta. El poeta se saca la piel, no se saca la ropa, se saca la piel. Es aquello lo que ustedes ven, el interior total. Eso me ha permitido a mí vivir, alentar. Alguien me llamó una vez cuando estaba en Chile, dice, poeta y peruana a la misma vez, poeta primero. Es así como me puso, porque sí, porque me imagino que a mi primer bajido de aú a lo mejor era poético. Yo les agradezco por escucharme.
este es mi testimonio, esto es lo que siento, y si alguien me preguntara qué es lo que es para ti la poesía, yo les diría que es todo. La poesía es todo. Gracias. Muchas gracias, Lucy, como siempre. Ella ha sido maestra, o sea, por eso ven que tiene tanta elocuencia. Tiene una gran ventaja, es una gran ventaja a veces ser maestra. Voy a presentarles a continuación a una de las representantes más significativas de la generación del 50. No la anuncié antes porque ella me había comentado vía telefónica que quizás no era posible su presencia esta noche. Cuando la vi llegar y aparecer por la puerta, pues me emocionó mucho y me encantó saber que finalmente sí decidió venir, a pesar de que ella se encuentra un poco delicada de salud. Ha tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros. Me refiero a Elvira Ordóñez. Elvira Ordóñez está aquí a mi costado izquierdo. Elvira Ordóñez es una extraordinaria poeta de la generación del 50, es quizás una de las poetas femeninas más representativas de esta generación. Tiene muchos libros publicados, yo he leído muchos de esos libros. Si ustedes buscan en el YouTube van a encontrar una entrevista que le realicé hace algún tiempo cuando se le dio un homenaje en la Feria Internacional del Libro. Preparé un material fílmico en homenaje a ella que se pasó en la Feria Internacional, y por ahí lo pueden buscar en el YouTube para ver un poco más de la obra de esta extraordinaria poeta peruana que nos acompaña esta noche. Es para todos nosotros un honor tenerte con nosotros, Elvira, así que las voy a dejar con ella para que ella nos dé algunas de sus impresiones de por qué sería importante leer y escribir hoy en día. Gracias, Elvira, un aplauso para ella. Gracias, pero yo te escucho hablar y no sé de quién hablas. Es que ella es así. No, francamente, Sus compañeras, colegas pueden dar fe de ello, es sumamente modesta. no. Bueno, Es cierto, ¿verdad? No miento. he estado un poco con gripe, ¿no? 3 días con gripe, así que estoy como con las defensas un poco bajas. Entonces he traído algunas cosas escritas. Primero pensé de consejos bonitos, buenos. Y entonces encontré unos que no son míos, ¿sabes? Es un decálogo que lo ha escrito un escritor que yo no lo frecuento mucho, solamente he leído de él El alquimista, porque no es el estilo de obras que me gusta leer, pero me parece excelente, ¿eh? Entonces, palabras de Paolo Coelho: escribe siempre, y creo que es muy importante escribir. Si pudiera darte un consejo, te diría: escribe, ya sea una carta, un diario o alguna que otra nota mientras hablas por teléfono, pero escribe. Escribir nos acerca a Dios y al prójimo. Si quieres entender mejor tu papel en el mundo, escribe. Trata de poner tu alma por escrito, aunque nadie lo lea. O lo que es peor, aunque alguien termine leyendo lo que querías mantener en secreto. El simple hecho de escribir nos ayuda a organizar el pensamiento y a ver con claridad lo que nos rodea. Un papel y un lápiz operan milagros, consolidan sueños, llevan a recuperar la esperanza perdida. La palabra tiene poder, la palabra escrita tiene más poder. Realmente lindos pensamientos y consejos que se le puede dar casualmente a estudiantes, ¿no? Si tú quieres te lo doy para que lo copies. Sí, por supuesto. Ahora se los paso. Yo no tengo mucha facilidad para expresarlo así como tú, sí que es una maravilla. Entonces, hay un libro que estoy escribiendo que se llama De un cauce hacia otra orilla. Es poesía o prosa poética, ¿no? Y también recuerdos. Entonces estaba pensando qué les podría interesar a los estudiantes, ¿no? Entonces voy a contarles unas anécdotas que están escritas acá en estas palabras.
Se me viene a la memoria una noche de síntesis, en la que resumí muchas experiencias vividas a través de una fragua interior que debía dar fruto. Primera noche de un desvelo total, en la cual las imágenes brotaban de modo infatigable. Clareó el día y, lejos de haberme agotado, continuaba con deseos de seguir escribiendo, creando. La tarde anterior, mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, donde he vivido algunos años, sentí que me estaba cargando de algo especial. Era como un conciliábulo con algo cierto, fundamental. Miré mi sombra sobre el pavimento. Esa imagen surge a veces en mi recuerdo como si la mirase en el presente, porque lo que siguió luego ha sido irrepetible como vivencia. Gracias a la palabra, el ser puede convertirse en grito y también del canto doloroso pasar al rito fecundo y terminar produciendo flores como la naturaleza. Pero en ese deslizarse de un ámbito a otro puede sufrirse el vacío del propio oficio, como si fuera un rumbo sin norte. En realidad es una perenne lucha entre dolor y gozo, un batallar del que podemos salir vencidos o victoriosos. Siempre hay un más allá, como un canto de sirena, que nos va proyectando y enriqueciendo a medida que avanzamos en nuestra búsqueda. Pienso en aquellos dos grandes creadores, Vallejo y Neruda. Tal vez representan uno el dolor y el otro la belleza. Si pusiéramos en una balanza ambas realidades, ¿cuál pesaría más? Indudablemente el dolor, porque es la crucifixión lo que madura y profundiza al hombre. Pienso en Trilce, ahí Vallejo, por el cautiverio que sufría injustamente, es actor y testigo del absurdo. En determinados momentos, más que transmitir, quiere reflejar al mundo que lo cerca y con tajos al idioma lanza cuchilladas al sistema. Es su íntima fuerza que descarga la voz del hombre y arremete contra la cárcel con la libertad de su palabra. Trilce fue un parto que rompió la voz interior y dio al estatismo de su circunstancia un escape. Pero esto lo digo naturalmente solo desde un ángulo porque Vallejo es múltiple. Recapacito también en la soberbia. Eso es lo que nos pasa mucho de los que se acometen las ideas. Es un ataque de soberbia en el momento, ¿no? Es la primicia que vivimos, ¿no? De quien crea en cualquier campo del arte, al sentirse traductor del infinito, e imaginar que los dioses se debaten en su inmensidad por develar sus sueños en vocablos azules filtrados por el rojo corazón de los hombres, y el hombre, orgulloso ante un manojo de páginas cuajadas de delirio, o un lienzo, si es un pintor, también un creador, próximo a la perfección, puede sentirse el Dios distante. Es como si quisiera que su oído fuese más sutil y su corazón más sensitivo, para que el eco fuese más profundo y ayudar a los dioses a liberar su ahogo y exaltar a los hombres para que sus olas pequeñas sean grandes y delirantes como los sueños de los dioses. Pero por contraste existe algunos creadores que se despojan de todo aquello que no esté unido a lo más brutal y lo cotidiano. Entonces el mensaje conmueve a doctos y a iletrados. ¿Por qué? Porque hay un recinto interior donde todo ser humano se rinde ante lo cristalino. Porque a veces también pensamos, pero ¿qué sustancia tiene esto que es escrito? Pero si es que está escrito con el corazón, con la vivencia, entonces sí, impresiona a todos, porque ante lo cristalino, ante lo sincero, se rinde el ser humano, todos. Gracias. Bien, voy a invitar a subir también al estrado a Rocío Espinosa, que está aquí, que la invité también a participar. Yo creo que podemos
traer una silla para acá para que Rocío pase para aquí, porque ya le va a tocar, entonces luego me va a decir, ¿por qué no me invitas? Rocío, vente para acá, por favor. Muchas gracias por venir. Bien, hemos tenido en esta primera parte la participación de 3 extraordinarias poetas. Yo creo que me honra ser amiga de cada una de ellas desde hace muchísimos años, desde muchísimo tiempo. Son un poco mis maestras, son un poco mis críticas literarias, ¿no? Cada vez que publico o tengo ganas de publicar algo, siempre lo consulto. Elvira tuvo la gentileza de revisar los textos del primer libro que yo publiqué, entonces Elvira para mí es una persona muy significativa en mi vida. Mis amigas que siempre me acompañan, como Atala, como Lucy, que siempre están en todos los eventos que yo organizo, ellas siempre están. Ahí nos van a ver en cualquier feria de libros, sea internacional, nacional, nosotras siempre estamos, ¿no? Sea por el PEN, sea por nosotras mismas. Tenemos una amplia actividad como escritoras, porque nos gusta también difundir un poco lo que hacemos, ¿no? Y aprovechamos espacios como este, como el que yo he tenido la suerte de contar con ustedes para poder transmitir un poco todo aquello que hacemos, que sabemos y compartir simplemente, ¿no? Porque yo creo que este taller ha sido para todos nosotros un compartir experiencias. Vamos a pasar a una segunda parte dentro de este mismo bloque, en el que van a participar 2 escritores también y una editora. Yo sé que Rocío escribe, pero no le gusta mucho que nadie lo sepa, ¿no? Ella trabaja a nivel editorial, es una extraordinaria fotógrafa y editora, trabaja y ya ella les contará ahora cuando le toque su turno. Voy a darle pase ahora al caballero de la mesa, porque ustedes habrán visto que somos, ¿no?, un ramillete de mujeres aquí y el único valiente que nos acompaña esta noche en la mesa es el escritor Max Palacios. Max es un extraordinario narrador peruano. Es una persona que ha estudiado literatura, a diferencia de Atala. Por ejemplo, Atala no señalaba, ¿no?, cómo es que el trabajo de ella ha sido un trabajo prácticamente, ¿no?, personal, que es una experiencia no académica, digamos, y sin embargo ustedes podrán darse cuenta de que pues muchas personas que no necesariamente van a la universidad pues terminan siendo extraordinarios escritores, como lo es Atala, ¿no? No todas las personas lo logran, pero Atala lo logró, ¿no? Es una persona muy interesada en la cultura, en la escritura, lee mucho y definitivamente ella es un ejemplo de alguna situación que yo les planteaba en el taller. O sea, definitivamente una persona que lee mucho va a ser capaz de escribir muy bien, ¿no? Entonces Atala es un ejemplo de eso. Max Palacios es un escritor, pero él escribe, a diferencia de nosotras, él escribe narrativa. Entonces con él, ¿no?, vamos a tener un punto de vista totalmente diferente. Max tiene muchos libros publicados, además es profesor universitario y además se dedica también a dictar talleres de creación específicamente en narrativa, en el campo que él maneja. Así que voy a dejar con ustedes al escritor Max Palacios. Un aplauso para él, por favor. Y muchas gracias, Max, por venir. Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación de Eliana. Para mí es un honor estar con 5 damas, 5 poetas. Aunque Rocío no sé si escribe poesía o narrativa. Está por ahí. Y me siento muy cohibido porque para mí la poesía es algo muy sagrado y estoy frente a un prácticamente parnaso femenino. Yo creo que ya lo han dicho todo, ya no tendría que más hablar. Sin embargo, no puedo hacer quedar mal a Eliana y algo tendré que decir sobre la importancia de la lectura. El día de ayer, no, hace 2 días, pero estuve dictando un taller sobre algunos profesores también y les decía de que la literatura y la lectura también no es un hobby, no es un pasatiempo, no es un curso más, sino que la literatura es un discurso tan válido como el discurso histórico, el discurso científico. Es más, yo les proponía a los profesores, les decía, los trataba de convencer de que la literatura incluso puede ser tan importante como el discurso filosófico. Incluso hice un esquema en la pizarra para explicarles por qué la literatura puede tener mucho más importancia que el discurso científico, el discurso histórico o el discurso filosófico. Esto lo aprendí en una maestría que hice sobre literatura
donde se planteaba la idea de que la literatura, al igual que cualquier otra disciplina del conocimiento, es un discurso. Y en el sentido de que es un discurso, la literatura trata de aprender la realidad, trata de captar la realidad. Pero la ventaja que tenemos los escritores, a diferencia de los filósofos, los psicólogos, los matemáticos, los científicos, es que nosotros trabajamos con el lenguaje. Y el hecho de trabajar con el lenguaje nos permite acercarnos más a la realidad, ¿no? Y a aprender la realidad de una manera más exacta. Y sobre todo en la poesía, ¿no? En la poesía uno, en un par de versos, puede captar la realidad que en un par de tomos de filosofía. Yo no sé si ustedes habrán leído San Agustín, pero San Agustín necesitó un tomo de casi 1000 páginas para decirnos de que la vida es fugaz. Y eso lo dijo Jorge Manrique en 3 versos, ¿no? Nuestra vida son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Entonces, esa es una muestra de cómo la poesía puede ser incluso superior que el discurso filosófico. Lo que les quiero decir hoy día es que la literatura es una forma de conocimiento, es una forma de conocer la realidad, de acercarnos a la realidad. Y yo como lector les puedo decir que la única manera de que he encontrado para poder conocerme a mí mismo es a través de los libros. A través de los libros me he podido conocer más y a través de los libros he podido comprender la naturaleza humana. La naturaleza humana es muy complicada, muy conflictiva, muy compleja, y lo único, las únicas armas que tenemos para poder comprender la realidad y comprender la naturaleza humana es a través de la lectura. No existe otra cosa, ni la televisión, ni internet, ni la pintura, ni la música, ni nada nos va a permitir conocer mejor la realidad, ni conocernos mejor a nosotros mismos que la lectura. Yo sí soy un convencido de que el discurso literario es un discurso tan válido como el discurso científico, como el discurso histórico, incluso como el discurso filosófico, ¿no? Y lo que yo he podido conocer de la realidad y de las personas ha sido gracias a través de la lectura. Para mí, poetas como José Watanabe o como Blanca Varela me han permitido comprender mejor la realidad, lo frágil que es el mundo, lo descarnado de la soledad. Me han podido permitir o conocer esas cosas a través de sus poemas, ¿no? Es por eso que yo siempre trato de transmitir esa validez que tiene el discurso literario con respecto al conocimiento del mundo, al conocimiento de la realidad y sobre todo al conocimiento de nosotros mismos. Y si ustedes, creo que son profesores, la mayoría. Son de todas las especialidades. Si ustedes son personas que se han acercado a la lectura, lo mejor que pueden hacer es tomar conciencia, como lo dijo aquí Elvira, de que la palabra tiene poder, pero no tiene un poder político, sino un poder transformador. Tiene un poder que quizás ustedes no sospechan hasta dónde puede llegar ese poder. Nosotros, como profesionales, no trabajamos con cosas, sino con seres humanos. Y la palabra tiene mucho poder. La palabra tiene un poder transformador. Y en realidad, la palabra tiene un poder transformador a través de la lectura y a través de la escritura. Son dos cosas maravillosas que nos permiten conocer, aprender y sobre todo aceptar mejor la realidad, ¿no? Yo estoy convencido de que el planeta sería muy triste sin literatura, como también sería muy triste sin música, o la humanidad sería más salvaje, más ruin, más mezquina sin la literatura. La única manera de poder humanizarnos, sensibilizarnos y poder cambiar nuestra realidad solamente se puede dar a través del arte y en este caso a través de la literatura. Yo sí estoy convencido de eso y no sé si algún día podemos tener ocasión de conversar más sobre esto y de poder demostrarles
que el discurso literario es tan válido como cualquier otro discurso, yo encantado. Pero lo que sí sé es que la literatura nos hace más soportable la vida y nos permite conocer mejor la realidad. Muchas gracias por haber invitado, Eliana. Es para mí un placer poder conversar con tus alumnos, con tus talleristas, y si hay alguna pregunta para mí o para las damas aquí presentes, encantado de poder responder. Muchas gracias, Max. A continuación voy a dejar con ustedes a Rocío Espinosa. Rocío Espinosa, como les decía, bueno, es aparte de una extraordinaria fotógrafa y una extraordinaria editora, trabaja en muchas de las editoriales más prestigiosas de este país. Aparte de ello, comparte conmigo una labor que venimos realizando hace bastantes años ya, que es precisamente las capacitaciones docentes en el área de nuestra especialidad, que es comunicación, lengua, literatura, ¿no? Y ahí tuvimos la ocasión de conocernos hace un par de años, creo, más o menos, ¿no? Y he visto su trabajo y realmente me quedo muy sorprendida con ella. Sé que ella también escribe y sé que eso no le gusta que se comente ni que se sepa, pero ella ahora va a estar obligada a comentarle sobre eso, porque para eso la invité hoy. Así que dejo con ustedes a Rocío Espinosa. Un aplauso para ella. Bueno, primero que nada, gracias. No sabía que iba a estar con esta mesa tan impresionante. Si no, probablemente me hubiera cambiado el frente, hubiera ido a la peluquería, hubiera hecho esas cosas que uno hace cuando hace una mesa tan importante. La deformación del oficio ha hecho que me acostumbre a hacer PowerPoints y esas cosas. Primero quisiera simplemente agregar un par de cositas a lo que han dicho, ya que han tenido la gentileza de compartir con nosotros la experiencia de escribir. Yo debo reconocer que desde... Bueno, Eliana tiene razón cuando dice que a mí me resulta muy vergonzoso mostrar lo que escribo. Me imagino que a muchos de ustedes les pasa lo mismo cuando escriben, pero yo tengo la doble espada, ¿no? Porque por un lado soy editora, por tanto soy mucho más exigente conmigo misma. Si yo critico a los demás, ¿con qué derecho puedo pedir no ser criticada? Es terrible, ¿no? Y por otro lado, también es cierto este amor por la literatura que me ha acompañado desde que era muy niña, ¿no? No recuerdo haber pasado un solo día de mi vida sin escribir. No porque pensara, algún día voy a ser escritora, o porque pensara, algún día voy a ser como la señora Elvira. No, me hubiera encantado, pero no era algo tan pretencioso de mi parte. Era algo más sencillo y más simple. Para mí escribir es como respirar. No puedo vivir sin hacerlo. No, el hecho de publicar es un placer que continúa después de la escritura. Pero para mí, primero que nada, es la misma escritura. Lloro a través de lo que escribo, me río a través de lo que escribo, vivo a través de lo que escribo. Entonces, quizá por eso también me resulta mucho más difícil mostrarlo, porque yo sí siento, como decía Lucy, perdón, disculpa el atrevimiento de decirle Lucy, yo sí siento que me desnudo. O sea, yo sí siento que realmente me desnudo cuando escribo. Me siento y me quito la ropa y me calateo, en un buen término así, un poco más peruano, sobre todo cuando escribo poesía. Cuando escribo prosa, de alguna manera, y como lo sabe el profesor Castro, hay trucos para esconderse un poco. Hay determinadas cosas que uno puede usar, hay artificios. Cuando uno hace poesía, no. Difícilmente puedes usar un artificio para esconderte. Y es como esconderte de ti mismo, no puedes. La gente te lee, te ve, te va a revisar, te va a escanear. Va a ver desde lo que tienes en el pelito hasta lo que tienes en la puntita del pie, lo va a ver todito. Pero hay que estar dispuesto a entregar mucho para ser capaz de hacer eso.
Estoy segura que cada vez que ustedes le han presentado sus escritos a Eliana o a la clase, han sentido ese terrible, terrible, terrible temor de que alguien les diga, pero qué feo es esto. Lo más terrible quizá es que a mí me pagan por hacer eso. Es terrible decirlo, pero a los editores nos pagan por decirle a la gente, bueno, eso se puede mejorar. Por decirlo de una manera amable, mi jefe personalmente no es tan amable, mi jefe es más directo, ¿no? Mira, esto es horrible. O sea, de frente. Yo sí siento, por el mismo hecho de que, como decía Atala, uno no puede decir qué feo es esto, o Lucy, perdón, creo que fue, no puede decir qué feo es esto, simplemente es diferente a lo que nos gusta, pero no es feo, no es horrible, no es, mira, me estás descubriendo tu corazón y tu corazón es horrible. No, o sea, tiene cosas valiosas, tiene cosas que puedo rescatar, pero también tiene cosas que se pueden mejorar. Eso no quiere decir que esté mal o que esté bien, simplemente quiere decir que de repente de esta manera vas a poder llegar un poco mejor a quienes quieres llegar. Pero lo que escribes nunca está mal. Lo que escribes nunca, lo que te sale de adentro nunca está mal. Así sea rabia, así sea rencor, así sea alegría pura, felicidad extrema, no está mal. Así sea el amor a Dios incontrolable, o sea el odio en ese momento que ustedes quieren matar a alguien y quieren escribir con el hígado, no está mal, porque es parte de nosotros mismos. Nos ayuda a conocernos, como decía el profesor Castro, pero también nos ayuda a conocer a los otros. Nos ayuda a saber quiénes somos en realidad. Y los seres humanos no son solamente buenos, ni solamente alegría, ni solamente felicidad. Había traído acá para convencernos un poco. ¿Cuál es la importancia? Cuando a mí me preguntan cuál es la importancia de leer y de escribir, es como si me preguntaran cuál es la importancia de comer. Hay que vivir, pues, ¿no? O sea, si no respiro, me muero. Si no leo, si no escribo, me muero. Para mí es simple. Me imagino que para ellos también. Pero para muchas personas no les queda del todo claro. Y a diferencia de ustedes que han venido a un taller de escritura con mi querida Eliana, hay muchas otras personas a las que tenemos que convencer, empezando desde pequeñitos hasta gente muy, muy adulta y muy, que ustedes pensarían muy exitosa en sus campos, a la que tenemos que convencer de por qué tienen que escribir o por qué tienen que leer. He escuchado muchos profesores a lo largo de las capacitaciones que hemos hecho con Eliana, y esto me parece terrible, profesores de comunicaciones, profesores universitarios, a los que les pregunto hace cuánto que no leen un libro, y me contestan que hace 5 años. Y es terrible porque les están enseñando a nuestros niños. Y yo digo, ¿cómo un profesor puede enseñar a amar la lectura si él o ella misma no lo ama? Yo no le puedo decir a un niño, mira, tienes que amar, yo lo detesto, pero tú tienes que amar leer. Tienes que leer, pues. Te voy a dar la guerra y la paz para que lo leas. Yo lo odio, pero tú tienes que leer. Si no, no pasas. Para mí eso es fatal. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo torturar a alguien, pienso que es una tortura. Entonces, voy a ir a los aspectos más prácticos. Y todos los poetas me mirarán muy feo diciendo, ay, esta niña, por Dios. Pero vamos a los aspectos más prácticos de por qué es importante leer o escribir. Primero, porque mejora nuestra calidad de vida, señores. Sé que ustedes lo saben, pero hasta los ámbitos de la vida cotidiana, el leer o escribir definitivamente les va a mejorar la vida en un 200%. O sea, no en un 100%, en un 200%. En todos los ámbitos de su vida. Pásale, por favor. Para empezar, hay una cosa maravillosa que hacemos cuando escribimos, que se llama catarsis. Muchas veces tenemos una serie de sentimientos acumulados dentro, ideas, no sé, pues,
terminamos con el enamorado, el novio, el esposo, nos sacaron la vuelta, nos botaron de trabajo, cualquiera de esas cosas, dudamos de lo que somos o de lo que queremos ser, nos preguntamos quiénes somos, para qué estamos aquí. Todo eso lo pueden expresar a través de la escritura. Y es maravilloso, porque en el camino van encontrando las respuestas a sus propias preguntas. Y es maravilloso porque lo pueden sacar, es una terapia. Ustedes terminan de escribir y dicen, ya me puedo ir a dormir. Y no les sigan dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto, ya, ahora sí. Ya escribí para Eliana, ya me puedo ir a dormir tranquilo. Es así. Podemos expresar sentimientos, emociones. Podemos decir cosas que normalmente no sería políticamente correcto decir, incluso. Estoy segura que ustedes han leído de muchos poetas que hablan sobre el hecho de querer matar a alguien, o deben haber leído El perfume de Patrick Süskind. El perfume es básicamente la historia de un asesino que mata por todo, porque quiere encontrar el olor perfecto. ¿Cómo creen que nace esa idea de un autor? ¿Creen que nace simplemente de una idea externa? No, y el mismo Patrick Süskind lo dice, porque dentro de él también hay un asesino. La diferencia es que en lugar de ponerse a matar gente, escribe. Y hace una cosa tan maravillosa como esta novela que nos puede tener cansados, no sé, 2 o 3 horas, lo que nos demoremos en leerla. Y es genial, es perfecto. Y podemos odiar o podemos indignarnos ante algo y lo podemos convertir en arte. Podemos canalizar eso hacia el arte. En lugar de canalizarlo en pegarle a alguien, gritarle a alguien, etc., lo podemos canalizar en arte. Hace un rato mencionaron a Vallejo. Vallejo es uno de mis poetas favoritos. Es gracioso. Yo cuando estaba en cuarto de media, y debe ser por eso que me miran así con cara de esta chiquita, ¿quién es? Yo cuando estaba en cuarto de media era una niña bien rara, la verdad. Era bien weirdo. O sea, me encantaba Vallejo, no me arreglaba para ir al colegio, usaba la falda hasta acá. Las típicas niñas usan la falda hasta acá y quieren ser populares. Yo no. Yo quería escribir, quería leer, quería ver museos. Todo lo que los niños de cuarto de media jamás hacen. Bueno, así era. Era una weirdo total. Feliz además. Tenía amigos. Les hablaba de Dios, de la cultura, no sé, del hinduismo. Hablábamos de filosofía, en fin. O sea, nunca fui una niña común. Mis primeros amigos, mis más queridos amigos, fueron los libros. Yo aprendí a leer a los 3 años. A los 4 años leí Capital de Marx. No entendí nada. Estaba horrorizada y fui donde mi abuelo, sintiéndome la persona más estúpida del mundo, tenía 4 años, a decirle, aterrorizada: abuelito, he leído un libro y no entiendo nada. Y mi abuelito me dijo: hijita, ¿qué libro has leído? Y yo dije: ese. Y le mostré. ¿Qué te preocupa? Me dijo: hijita, hay un montón de adultos que ni siquiera lo entienden. Dentro de unos añitos lo vas a entender y tampoco te va a parecer gran cosa. Pero créeme, por ahora ni te preocupes, o sea, no pasa nada. Es increíble, sin embargo, que aún en ese momento tuviera esa conciencia de que el libro era mi mejor amigo, el que me llevaba a otras realidades, el que me permitía vivir otros mundos. Tengo un poema de Vallejo que a mí personalmente me encanta. Bueno, me gustan mucho los poemas de Vallejo, pero este me gusta por algo muy particular. Vallejo solía escribir mucho sobre el dolor. Este es uno de los pocos poemas, yo creo, en el que Vallejo escribe sobre otro tipo de dolor. Ese es un poema feliz, diría yo. Bueno, ellas lo saben mejor que yo, pero voy a permitirme leerlo, aunque tengo un amigo que siempre dice que a Vallejo jamás se le declama, pero bueno.
Me viene hoy días una gana ubérrima, política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros. Y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. ¿Tiene mucho más? Y el último párrafo que me parece hermoso. Disculpe que no la lea completa, pero me encantaría, pero ahorita Mediana me va a matar con el tiempo. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudar a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Es uno de los pocos poemas en los que siento que Vallejo tiene una nota un poco más optimista respecto a determinadas cosas, y por eso me gusta. Pero se dan cuenta cómo puede expresar realmente cualquier cosa a través de lo que escriben. Cualquier cosa. Quiero ayudar a matar al matador. Yo también quiero ayudar a matar al matador. Bueno, los heraldos negros, que ya lo conocen, nosotros lo vamos a hacer un poquito más rápido de lo que pensaba. En el trabajo, señores, cuando ustedes leen y escriben, el trabajo se puede convertir en una cosa maravillosa. La mayoría de ustedes, eso sí me lo había comentado Eliana, tienen profesiones diferentes. ¿Alguien me puede decir? Usted es profesor de comunicación, usted está dentro del gremio, digamos. A ver, el señor de acá atrás. Sí. Usted es editor, es terrible, estamos todos en el gremio, qué fatal. No le cuenta a mi jefe que está ahorcando. Administradora. A ver, ¿tenemos algún médico por acá? ¿Algún abogado? Ok, vamos con la señorita que es administradora. ¿Tu nombre es? Gabriela. A ver, Gabriela, cuéntame. ¿En qué trabajas? Soy coordinadora de un proyecto. Coordinadora de un proyecto de servicios y de logística de médicos. Tiene que ver con investigación médica. Ya, de servicios de investigación médica. Servicios y logística. Y logística, ok. ¿Qué pasa si yo, digamos, Gabriela tiene un cliente, un médico? Me imagino que esos son tus clientes. Sí. Ya. Su cliente médico le interesa un pepino hablar con Gabriela, porque bueno, no está interesado en logística, ni en el producto, ni nada. Se le están muriendo 3 pacientes y lo último que quiere es escuchar a Gabriela hablar. Es así de simple, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Gabriela descubre que este señor que es médico le gusta, digamos, el fútbol? Puede que a Gabriela no le guste el fútbol, en este caso sí le gusta, pero Gabriela además lee de fútbol. Como lee de fútbol, sabe de fútbol. Entonces Gabriela va a ir y va a decir: qué mal hicieron el partido tal día los chicos de tal selección, ¿no? Entonces el médico va a cambiar totalmente su posición. Ya no va a ser: ay, qué pesada esta chica, no la tengo que ver. Sino va a ser: ay, que a ti también te gusta el fútbol. Y va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a Lourdes Flores, nuestra ex candidata a la presidencia. Como buena política se defiende mucho cuando habla, se defiende, se protege mucho. Yo me había leído absolutamente todo lo que podía leer en el mundo sobre ella, porque bueno, cuando uno va a entrevistar a alguien, eso es lo que debe hacer: informarse, investigar, recopilar. Yo sabía que ella había sido portera de la selección de fútbol de la Universidad Agraria, dato que muy poco saben. Y estábamos conversando en un momento de un tema muy álgido, porque era justo el momento en que se estaba presentando a la presidencia, y estaba muy a la defensiva, lo cual es normal. Estás ante un periodista, te quieren preguntar y tú no quieres hablar. De pronto le comencé a decir: usted era portera en su selección de fútbol de la universidad, ¿no?
claro, me dijo, ¿me has visto jugar? Y yo le dije, pero por supuesto, si yo he visto unos videos suyos. Y comenzamos a hablar de fútbol y de cómo hacían los arqueros y de las posiciones. A mí personalmente el fútbol no me gusta, pero leo sobre fútbol. ¿Por qué leo sobre fútbol? Porque sé que me va a servir en cosas tan elementales como mi trabajo. Cuando voy y a mi jefe lo encuentro con una cara de 3 metros, le voy a hablar de algo que sé que le gusta y sobre lo que sé, sobre lo que estoy informada. No tienen que ser cosas que ustedes odien tampoco. No voy a ir a hablarles sobre box, porque el box personalmente a mí no me gusta. Pero vamos, el fútbol es un deporte, o sea, no es tan terrible. Y tenía sus compañeras, pues sus amigas, y eso que te estén tirando un pelotazo en ciertas partes bajas, duele, ¿no? Entonces hablar de esas cosas crea otro tipo de nexo, crea otro tipo de vínculo con quien estamos trabajando. Es muy simple, o sea, es tan simple como decía el profesor Max, estamos trabajando con seres humanos. Al trabajar con seres humanos, mientras más leamos, más vamos a saber, vamos a tener mayor acceso a la información. Al tener más acceso a la información tenemos más recursos y más armas. Relaciones interpersonales, esta parte como me gusta. A ver, ¿quiénes de aquí son casados? Ah, un caballero, quiero un caballero ahí. Vas a escoger el caballero de ahí. ¿Qué la cara tan linda? A ver, ¿usted se acuerda la primera vez que le dijo a su esposa para comenzar a ser enamorados? ¿Le gustaría compartir con nosotros qué le dijo más o menos? Bueno, salimos nos presentó un amigo de la universidad, salimos a una fiesta, fuimos a bailar, y bueno, le dije que me gustaba mucho, los ojos que eran hermosos, y que nunca había visto una chica así, que parecía ella, y que no sé si quería salir conmigo después. Pero fue algo primero como que un poco nervioso, tratando de romper el hielo y a ver cómo iba a reaccionar. Claro. Pero ¿y funcionó? Funcionó, sí. Punto para usted. Vamos a ver el otro caso. ¿Hay alguien aquí, alguno de los chicos o chicas, que alguna vez le haya expresado su amor a alguien y le hayan dicho, oye, yo te veo como un amigo? Atrás alguien se rió porque por lo visto le ha pasado. No, se queda clásico. Voy a hacer una pregunta aún más indiscreta, ya que estamos en un taller de escritura, y me parece que esas cosas se pueden hablar en un taller de escritura. ¿A quién le ha pasado? Yacy Roche, levante la mano, total. No tiene que decirme con quién. ¿A quién lo ha rechazado? ¿Quién le ha dicho, o quién les ha dicho a ustedes, en el caso de las chicas, muchas veces, oye, mira, quiero, uy, sabes que tú eres mi amigo, pero yo te quiero como un hermano, ¿no? Yo a ti te veo cara que lo has hecho varias veces. No sé por qué. Las dos cosas. Las dos cosas. A ver, la experiencia más terrible. El río fue gracioso porque era... Y me gustó su nombre. Sentí que estaba viva, estaba salva, que yo era rica en este mundo pobre. Lamenté haber cortado mis cabellos y los vidrios que campean en mi cara, mas ya no me dolieron los grilletes, ni la marca, ni el látigo en la espalda. Yo había nadado en ese mar oscuro y la ballena de Jonás no estaba. En ese mar que, aunque profundo y negro, fue hermano a mi flotar y a mi brazada. ¿Qué motivo más justo para hablarle y decirle a Jesús, tú eres, tú estabas, porque yo vi tu barca y tu silueta
acallando el bramido de las aguas. Hoy bendigo estar de pie en la madre tierra, dueña de mi pincel hecho palabra. No morí a los puñales de los hombres, soy hija de la luz, estoy salvada. Gracias. En cada uno de ustedes, sé que en algunos hay muchos intereses en particular y a veces también es difícil un poco engranar todos los 40 intereses en uno solo, ¿no? Pero creo que ese taller ha sido, por lo menos para mí, como una experiencia en la universidad muy significativa. Este ha sido un grupo muy trabajador, han hecho todas las tareas, aunque algunos por ahí se han escapado también de las tareas. Este es un taller específicamente de estrategias de comprensión y producción de textos, entonces no es un taller enfocado netamente a la creación, pero han habido ciertas actividades para la creación, para la producción de textos en general, no necesariamente literarios, ¿no? O sea, por ahí que hay algunos intereses literarios también, y es por eso que hemos decidido para el mes de septiembre hacer un taller de lectura crítica, ¿no? Y el próximo será un taller de escritura, porque lo que tratamos de hacer en la universidad, en la parte de extensión, es no repetir, ¿no?, todos los semestres el mismo curso, ¿no?, de tal manera que tengan la opción de llevar, ¿no?, diferentes tipos de talleres. Así que ustedes tienen mis correos, me escriben cualquier interés que tengan. Doy entonces por clausurado este taller, y aquellas personas que necesitan dar la cuota, por favor se acercan. Todos los demás y los invitados pasamos a la parte externa de la sala, donde nos están esperando todo el agasajo para compartir todos nosotros. Es el service, cada quien va a tener que ir y servirse lo que desee. Todo está dispuesto en la mesa, así que por favor pasen. Muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos, pasen por favor. Muchísimas gracias a todos.